Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, brevemente voy a explicarles los dones y los frutos del Espíritu Santo. Ustedes saben que al confirmar a una persona, esta persona recibe aumento de gracia, de santidad, aumento de fe, esperanza, caridad, aumento de las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, digamos de 50 watts y llega a 150 o 200 watts, aumento todo. También recibe en plenitud los 7 dones del Espíritu Santo, como 7 antenas mediante cual Dios mismo interviene en nuestra alma, como 7 velas que impulsan el barco para avanzar por el viento. Estos 7 dones son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. 4 de ellos es para fortalecer, perfeccionar nuestra inteligencia, y 3 para perfeccionar nuestra voluntad. Veamos brevemente esto. La sabiduría es el don mediante el cual, levantando la mente por encima de las cosas terrenas y frágiles, contemplamos las eternas, es decir, la verdad eterna que es Dios, gozando de Él y amándole, en quien está y consiste todo bien, toda dicha, toda felicidad. Entonces, una sabiduría extraordinaria. Entonces, vemos las cosas terrenas y frágiles y pasajeras, caducas, contemplamos que las cosas eternas, es decir, la verdad eterna que es Dios, fuente de todo bien, toda dicha, toda felicidad. Y esto nos puso a gozar de Él, amarle. ¿Por qué? Porque en Él está todo bien. ¿Por qué los condenados en el infierno sufren tanto? Y porque en el infierno ya no hay nada, ya no hay la creación contra la cual pueden aprovechar y gozar. Entonces, su alma está hecha para la dicha felicidad y para la verdad. De toda fuerza quiere ir a la verdad y no puede. No puede. Hay sufrimiento tremendo. Entonces, la sabiduría levanta nuestra mente por encima de esas cosas terrenas. Contemplamos, meditamos las cosas eternas, es decir, la verdad eterna que es Dios, gozando de Él y amándole en Él. ¿Por qué? Porque en Él consiste y está todo bien, toda dicha, toda alegría, toda felicidad. La sabiduría. Y por eso los santos eran tan sabios y tan prácticos. Tenían su ojo en la eternidad. El entendimiento, ¿en qué consiste? Bien, consiste en un don que nos facilita, en cuanto es posible, la inteligencia de las verdades de la fe y de los misterios divinos, que no podemos conocer con la sola luz de nuestra razón. Entonces, este entendimiento de inteligencia, vamos a decir, bien nos ayuda, nos facilita en la medida del posible, nos ayuda a tener inteligencia o entender o captar un poco los misterios divinos y las verdades de la fe. Maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Porque las cosas divinas no es natural. Nos hace falta algo que nos ayuda a captar y creer y dar nuestra adhesión. De ahí la virtud de la fe, que nos ayuda a creer. Por ejemplo, un musulmán, un judío, un pagano, un ateo, un protestante lee la Biblia igual que nosotros, pero no cree lo que dice. ¿Por qué? Porque su alma no bautizada no está apta de adherir, creer, aceptar esto. Pero ahora, con este don de entendimiento, bien, Dios nos felicita en cuanto es posible, bien, la inteligencia de las verdades de la fe y de los misterios divinos, que no podemos conocer con la sola luz de nuestra razón. Con la luz de la razón sabemos que hay un Dios arriba, es verdad. Sabemos que hay un alma inmortal, pero más no podemos. Aquí nos da mucho más, mucho más. Con el consejo, todos necesitamos consejo, ¿no? Bien, mediante el don de consejo, bien, Dios nos da a conocer en las dudas y incertidumbres de la vida lo que es más útil para la gloria de Dios y para nuestra salvación y la del prójimo. Entonces nos ayuda, nos ilumina para ver, conocer en la incertidumbre lo que es más útil para la gloria de Dios, para nuestra salvación y también la salvación del prójimo. Por ejemplo, ponen un crucifijo por el suelo
dice al cristiano, o lo aplastas o te matamos. Y él grita, viva Jesús. Y disparan y muere. Ok, va derecho al cielo. ¿Quién le dio este consejo? Esta fuerza, consejo, luz. Eso, Espíritu Santo. Consejo. No, yo no quiero, por ejemplo, los paganos torturaban a los cristianos durante casi 300 años. Del año 64 a 312 era prohibido ser cristiano en el Imperio Romano. Los torturaban. Su meta no era matarlos. No. Era hacerlos apostatar. Les reprochaban muchos crímenes inventados, pero una vez decía que no soy cristiano y ya lo dejaban libre. Y lógico, ¿no? Si lo cargaban de un montón de crímenes y después no soy cristiano, ya estás libre. Algo no funciona. Entonces, los torturaban para hacerlos apostatar. ¿Y quién les daba esta sabiduría, este consejo de decir no? Échale ganas, continúa. Mejor un poco de sufrimiento en ese mundo y dicha en el cielo. Don de consejo y también don de fortaleza que les daba el Espíritu Santo para aguantar, soportar y dar testimonio. Entonces el don de consejo lo necesitamos, nos da a conocer en las dudas y incertidumbres de la vida lo que es más útil para la gloria de Dios, para nuestra salvación y la salvación del prójimo. Salvación del prójimo. El don de fortaleza, ¿para qué sirve? Bien, el don de fortaleza nos inspira valor e intrepidez para observar fielmente la ley santa de Dios y de la Iglesia, superando todos los obstáculos y todos los asaltos de nuestros enemigos visibles e invisibles. El don de fortaleza es una fuerza divina que nos da valor e intrepidez para observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia y para superar todos los obstáculos y todos los asaltos de nuestros enemigos que piden la salvación. Eso que daba fuerza a los mártires, a los confesores, a los cristianos perseguidos. María Goretti, no sé, unos 15 años. Un pobre muchacho vecino pero quiso abusar de ella. Dije, no, es pecado, no puedo. Si no dejas, no dejo. Pam, la apuñaló. ¿Quién dio consejo a esta muchacha? No acepta el pecado del Espíritu Santo. ¿Quién nos dio fortaleza a aceptar el cuchillo en su cuerpo antes que? El Espíritu Santo. Claro, ella también lleva una vida cristiana para no caer en esa tontera. Entonces la fortaleza es Dios mismo que da una fuerza tal que uno, a pesar de la seducción y de la tentación, bien obedece a la ley de Dios, de la Iglesia, y supera los obstáculos, las amenazas, los asaltos de los enemigos de la salvación. Es como la grúa que usted utiliza puede levantar 500 kilos al quinto piso, ¿no? El don de ciencia. Con este don juzgamos rectamente del valor de las cosas creadas y conocemos el modo de usarlas bien y de encaminarlas a nuestro último fin, que es Dios. Entonces, mediante la ciencia, juzgamos rectamente del valor de las cosas creadas y conocemos el modo de usarlas bien y encaminarlas a nuestro último fin, que es la salvación. Ciencia cristiana, no ciencia diabólica de interés, de astucia, de zorros, ¿no? El don de piedad, ¿para qué sirve? Bien, con el don de la piedad veneramos y amamos a Dios y a los santos. Conservamos un ánimo piadoso y benévolo con el prójimo por amor a Dios. Entonces, amamos las cosas de Dios, amamos de Dios, veneramos a Dios, veneramos a los santos y conservamos un ánimo piadoso, benévolo, caritativo, misericordioso con el prójimo por amor a Dios. Porque el cristiano ayuda por amor a Dios. Porque perdona por amor a Dios. Porque trata bien al otro a pesar de sus defectos por amor a Dios. Don de piedad. ¿Y por qué tiene gusto, amor a las cosas de Dios? Por el amor de Dios. Don de piedad. Y finalmente, el último don, temor del Señor, que nos hace reverenciar al Señor y temer ofenderle, y nos aparta del mal, incitándonos al bien. El padre Royo Marín, grande teólogo, siglo XX, dice, el don de temor del Señor es como algo de la infinita santidad de Dios, que aborrece lo malo y ama el bien. Porque el mal en sí, ¿qué es? Es falta de bien. Un ciego, ¿qué? Le falta el ojo.
La enfermedad, falta de salud. Sí. Entonces, mediante el temor del Señor, nos reverenciamos a Dios, tenemos temor, pero doble temor. Temor de hijo hacia su padre, no quiere disgustar a su padre celestial, y también temor de ir al infierno eterno. Por eso dice en la Biblia, timor domini initium sapientiae. El temor del Señor es inicio de la sabiduría. Entonces pidamos, de hecho para nosotros el don de temor es el primero de los dones. El que no tiene temor del Señor no se salvará. Pidamos el temor del Señor. Cuidado. Bien, estos son los 7 dones. Dije entonces 4 para perfeccionar nuestra inteligencia, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, y 3 para fortalecer nuestra voluntad, fortaleza, piedad y temor del Señor. Ahora, ¿cuáles son los 12 frutos del Espíritu Santo? Brevemente veamos eso también. Bien, los 12 frutos del Espíritu Santo están en su página, capítulo 5 de los Gálatas, habla de los frutos de la carne, frutos del Espíritu, ¿no? Los 12 frutos del Espíritu Santo en el alma que viene gracia y caridad son caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, dulzura, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Veamos brevemente eso también. Entonces, la caridad, bien, porque el Espíritu Santo, siendo puro amor, llena nuestros corazones del mismo amor a Dios y al prójimo. Puro amor, dulzura. El gozo, que resulta de las disposiciones de un corazón que ama a Dios y que supera cualquier gozo del mundo. Hoy quieren animalizar al hombre. Animalizarlo con los sentidos, materializar. Gozo. La paz, nos da también la paz, superior a todo humano entendimiento, paz de la cual el mundo se burla, pero que no puede conseguir, porque el bien que el alma posee es perfecto y seguro. Uno está sobre terreno firme. Paz, tranquilidad. El que está en pecado no está en paz. Paciencia. Bien, el fruto del Espíritu Santo, paciencia, nos hace soportar sin lamentos las pruebas que Dios permite para nuestro bien. Hay gente sin pruebas se condenaría. Hay gente siendo rica y bien se echa como un elefante de orgullo y todos los vicios pecados. Hay gente con buena salud y iría derecho al infierno. Así es. Entonces que tengamos cuidado cuando llegan pruebas que no debemos provocar. Sí. Pero si a pesar nuestro llegan pruebas, dificultades, enfermedades, Señor, que tu voluntad se haga. El fruto, benignidad, que nos hace mirar a nuestro prójimo según el querer de Dios y nos inclina a desearle toda suerte de bienes, aunque sea enemigo nuestro. Benignidad, bondad. Bondad nos hace dar al prójimo señales de benevolencia en cualquier circunstancia. Benevolencia en cualquier circunstancia. Longanimidad, alma longa, grande. Longanimidad, o sea, una paciencia perseverante por muchas que sean las ofensas que el prójimo nos haga, y además mantiene firme en nosotros la voluntad de hacerle bien, sea cual fuere el mal que nos haya hecho intentó hacernos. Longanimidad, mire, realmente eso elimina todo rencor, todo rencor. Por ejemplo, sin quererlo, un amigo en la cacería mató el marido de Santa Juana de Chantal. Y viene esta joven mujer, madre de varios hijos, y bien para mostrar que había perdonado de corazón, aceptó ser madrina del que mató a su esposa. Entonces la longanimidad, sea una paciencia perseverante por muchas que sean las ofensas que el prójimo nos haga, y además mantiene firme en nosotros la voluntad de hacerle el bien, sea cual fuere el mal que nos haya hecho o intento de hacernos. La dulzura, que nos hace indulgente con las debilidades del prójimo, esposa, hijo, vecino, amigo, colega o del tráfico, ¿no? La dulzura nos hace indulgente con las debilidades del prójimo y refrena la indignación o la cólera que pudiese suscitar su pésimo modo de comportarse con nosotros. Por ejemplo, en el tráfico, usted está manejando, ¿no?
tiene ahí el crucifijo, tiene el rosario, tiene atrás un símbolo católico, y usted cree, claxona con un loco. Escandela la gente. Entonces, la dulzura nos hace indulgente con la debilidad del prójimo y refrena la indignación o la cólera que pudiese suscitar su pésimo modo de comportarse. La fidelidad en todo a los compromisos contraídos, cándida, libre libre de desconfianza, de subterfugios, de artificios, fidelidad a los compromisos. Modestia, que nos lleva a la compostura de nuestro exterior y regular todos nuestros movimientos, de suerte que sea edificación para el prójimo, no escándalo. El comer, beber, hablar, manejar, vestir. Vestir. Hoy las católicas no saben vestirse. Cuando hay 15 años, una boda, no sé qué, primera comunión, vienen como si fuera moda de paganos, exhibición de la carne. En la boda tiene 3 metros por el suelo, pero todo aquí, el pecho y espalda desnudo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es correcto, no es modestia. La modestia nos lleva a la compostura de nuestro exterior y regular todos nuestros movimientos, de suerte que sea edificación para el prójimo y no escándalo. La continencia, que modera la inclinación ardorosa a los placeres, aunque sean lícitos y permitidos, y mantiene dentro de justos límites nuestros sentimientos internos y externos. Entonces, aunque los placeres sean lícitos y permitidos, hay una cierta moderación. Moderación en todo. En todo. Y finalmente, la castidad, que reprime nuestra propensión a los placeres prohibidos y apetece solamente los que procura el servicio de Dios. Hoy la castidad está totalmente destruida. Impulsan por todos los medios a la lujuria y al adulterio, a la fornicación y a todos los vicios de la castidad. Reprime nuestra propensión o inclinación a los placeres prohibidos y apetece solamente los que procura el servicio de Dios. Queridos hermanos, no hay castidad posible sin alejarse de las ocasiones del pecado. Así se envió. Entonces, ¿cuáles son los 15 frutos del Espíritu Santo? Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, dulzura, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Y cuando uno vive en pecado mortal, todo esto queda desbaratado. Y cuando se confiesa, tiene la aptitud, pero no tiene el ejercicio, tiene que ejercitarse. Por eso, para progresar en la vida espiritual, hace falta hacer esfuerzos también naturales. A Dios rogando, con el mazo dando. No es que Dios va a hacer todo. Dios te da la posibilidad. Dios me dio piernas para caminar, entonces tengo que moverme. No va un ángel para llevarme. No. Bien, estos son los dones y frutos del Espíritu Santo. Amén.